Bueno, en características cualitativas y cuantitativas tenemos por primero que cuentan con un pelaje blanco y corto. Esto es muy distinguible de ellas. Las orejas erguidas hacia adelante, un cuerpo delgado y bueno, es una complexión como huesuda. Muchos artículos los clasifican como cabras de cuernos pequeños o sin cuernos, depende mucho la fuente. En el caso de las características o cifras cuantitativas, perdón, los machos llegan a pesar entre los 70 y 90 kilos, pero las hembras llegan hasta los 75. Una altura alzada, esto quiere decir de que la cabra la ponemos en dos patas, pues puede llegar hasta 90 centímetros los machos. Las hembras es un poquito más reducido, como 5 centímetros de diferencia. Producen las hembras 3.8 litros al día de leche. Su promedio de proliferación es de 1.8 crías por parto, sin contar abortos. El peso de la cría puede llegar de hasta los 3.5 kilogramos. También estas cabras cuentan con una mortalidad de 12 los 29, al 29%. Esto es debido a coccidiosis o tuberculosis. Es más bien por enfermedades infecciosas. La longevidad, estos es muy interesante, de 12 a 18 años. O sea, con esos números que tenemos de producción de leche, vaya que tenemos un tesoro. Bueno, ahora en el caso de los fenotipos que tenemos que evaluar al momento de seleccionar una cabra lechera, pues son muchas. No les voy a mentir. Sin embargo, de las más importantes es la apariencia general que tiene la cabra, la postura, el ángulo de la grupa, su anchura de esta, cómo están las patas traseras, su vista lateral, también la forma y el tamaño de las ubres. Si estas ubres cuentan con el ligamento suspensorio posterior, la calidad del tejido de estas ubres, entre muchas otras cosas, además de incluir el historial de producción de la leche. Aquí si se fijan tenemos una tabla donde se comparan morfológicamente todo lo que ya hemos hablado. Si es delgada, si es un poco más choncha la cabra, si el tamaño de los pezones, el tamaño de las ubres. Aquí si ven en esta imagen, en la imagen H, me parece ser, o la K, aquí a lo que me refiero del ligamento suspensorio. También la forma de las patas, entre muchas otras cosas. Esta imagen es sacada de Evaluación Lineal en Cabras Lecheras, un artículo que habla muy bien sobre la productividad de la sana en estos aspectos. Bueno, y ahora otra cosa que hay que tomar en cuenta son los abortos. Estos, en especial en las cabras sanen, están entre el 14 y el 23%. Varía mucho, no, varía muy poco dependiendo del artículo que se lea. Sin embargo, son números muy similares. ¿Estos por qué? Como se los había comentado antes, por enfermedades infecciosas causadas por parásitos, bacterias o virus. Se los mencioné, la coccidiosis o la tuberculosis son un ejemplo, pero muy frecuentes. Otra parte muy importante es la nutrición. Si no se le da una buena alimentación a la cabra, no podrá cubrir el gasto energético que ocupa en la gestación. Otra parte muy importante es el entorno. Tiene un gran impacto en la cabra y en cómo va a interpretar toda esta parte. Se puede estresar, se puede enojar, se puede deprimir, pueden pasar muchas cosas si el entorno no es el adecuado, que pueden afectar a la larga a la producción de leche y a la gestación del capriño. Las cabras fueron introducidas en el siglo XVI durante la colonización, periodo en el que la población caprina fue creciendo. Después los españoles las trasladaron a la región del Bajío, donde fueron ocupadas para despejar la vegetación, para después cultivar la tierra. Y por tanto, la carne de estas era fuente de alimento para los mineros y la grasa se ocupaba para hacer velas en las minas. En países como México se ha fomentado la crianza de razas especializadas.
como la Sanen y la Alpina. Producción y datos estadísticos de la leche de cabra en México. México produce alrededor de 165 millones de litros de leche de cabra anualmente. Los principales estados productores son Durango, Zacatecas, San Luis Potosí y Coahuila. El consumo anual de leche de cabra en México es de aproximadamente de 1.5 a 2 litros, mientras que el de la leche de vaca supera los 120 litros. Sin embargo, existe una demanda creciente en mercados de productos orgánicos gourmet y entre personas con intolerancia a la lactosa, que ha impulsado una revalorización de esta leche por sus propiedades nutricionales y su digestibilidad. Tamaño de ubres en cabras lecheras. El tamaño de la ubre es una característica fenotípica importante que influye directamente en la capacidad de producción de la leche. En razas como la Saanen o la Toggerbund, las ubres son de tamaño grande, bien adheridas y simétricas, con una buena capacidad de almacenamiento. Las ubres deben estar firmemente sujetas al cuerpo, tanto en su inserción anterior como en posterior, para facilitar el ordeño y evitar problemas de enfermedades como la mastitis. Forma de los pezones y características asociadas al parto. Los pezones deben ser cilíndricos, de tamaño medio, orientados ligeramente hacia abajo, lo que facilita el ordeño manual o mecánico. La forma, longitud y posición de los pezones ayudan a la eficiencia del ordeño y la salud mamaria. Los fenotipos deseables, buena conformación corporal, ligamentos de la ubre, patas fuertes y una pelvis amplia, que favorecen a una mayor producción lechera y el éxito reproductivo en cabras que tienen partos múltiples. La producción de leche caprina depende de varios factores, como la alimentación que se le da al animal, el cuidado, su manejo o el ambiente en el que está, además de la genética, que es una pieza clave en este proceso. La cabra es una excelente productora de leche en comparación con su tamaño. Cabras como la Sanen o la Alpina han sido seleccionadas para altos volúmenes de producción. Para una buena producción de leche es necesario que la hembra esté en un estado fisiológico estable, una buena sanidad mamaria, además de una nutrición y un manejo adecuado sobre la especie. La duración promedio de una lactancia en cabras es aproximadamente de 280 días. ¿En cuántos años llega a su pico de producción más alto una cabra? El pico de producción generalmente se alcanza entre el tercer y cuarto año de vida de la cabra, cuando ha tenido múltiples lactancias. La mejora genética y el manejo permiten extender la productividad por varios años más, y el primer parto suele suceder entre los 12 y 15 meses de edad, pero la máxima producción no se alcanza hasta después del segundo o tercer parto. Los genes que influyen en la producción y composición de la leche son la AS1 caseína, que se influencia directa en la cantidad y calidad proteica de la leche. Después siguen el gen GH, que es la hormona del crecimiento, controla el metabolismo y afecta en la producción de leche. Después sigue la prolactina, que es esencial en la iniciación y mantenimiento de la lactancia. La prolactina es la principal hormona estimuladora de la lactogénesis y su efecto se media a través de un gen, activando los genes que codifican las proteínas de la leche. Implicadas en la coloración. La coloración de las cabras Sanen por lo general es color blanco o claro crema. Esta se ve afectada por la regulación de la síntesis de la melanina. El gen KIT está relacionado con la despigmentación, lo cual produce el color blanco. Y el gen MSR1 está inactivado o modificado, favoreciendo colores claros. Continúa hablando con la biotecnología en cabras para aumentar su productividad, la transferencia de embriones y fertilización in vitro para multiplicar animales de élite. Se utilizan hormonas para controlar el celo y mejorar la eficiencia reproductiva. El fotoperiodo. En las cabras, por lo general se reproducen en periodos de otoño-invierno. Para manipular este fotoperiodo, pues se utilizan luces LED, controladas para inducir la actividad como si fuera otra estación del año y hormonas, implantes de hormonales de melatonina que simulan la oscuridad para que entre nuevamente en calor el ejemplar y pues se pueda reproducir. Continúa con el autosómico recesivo. Esto solo expresan que el ejemplar, se expresan si el ejemplar tiene dos copias mutadas del mismo gen. Nos puede producir problemas reproductivos, deficiencias enzimáticas
o enfermedades genéticas. Para evitarlo, pues por lo general se realiza una previa selección en la reproducción, asistida con pruebas genéticas previas al cruce. Y termino con resistencia. Nos referimos a la resistencia a enfermedades, parásitos, resistencia térmica y resistencia a la mastitis, lo cual es un gran problema en la producción lechera o lactancia reproductiva, y afecta la integridad en la glándula mamaria. Buenas tardes, mi nombre es Yanina Vargas Domínguez y yo voy a hablar sobre los genes de resistencia a parásitos en cabras. Como ya sabemos, estos parásitos son omnipresentes en varios entornos. Todo depende de la temperatura, el entorno en el que estén, el tipo de suelo, alimentación, grados de estrés, para que estos animales puedan llegar a ser susceptibles o resistentes a parásitos. Como ya sabemos, las hembras son más susceptibles, ya que pasan por un estrés al momento de la lactancia, de la gestación, y hay una inmunodepresión que les hace susceptibles a cierto tipo de parásitos gastrointestinales. Es muy importante realizar mapeos o estudios en genes. Es muy importante para saber qué tipo de daño pueden causar, y se han realizado varios estudios tanto en especies de cabras o razas de cabras como en especies de parásitos gastrointestinales en diferentes países, diferentes entornos, diferentes temperaturas, para llevar a un estudio significativo para lograr grandes resultados y saber qué tipo de parásitos afectan o no a los genes, qué tipo de genes pueden desarrollar cierta resistencia a estos parásitos. Los genes más destacados con resistencia a los parásitos gastrointestinales son el locus DRB1, clase 2, que tiene mayor complejo de histocompatibilidad. También el interferón gamma, la citosina interleucina 4 y el receptor de células TB beta. Estos dichos marcadores son genes candidatos con plausibilidad biológica, lo que los hace más resistentes a cierto tipo de parásitos. Existen patrones codificados para detectar patógenos dañinos, que son los receptores de reconocimiento de patrones, los PRRR codificados, que por medio de la línea germinal, incluyendo los receptores de lectina tipo C y receptores tipo TOL, tipo NOT y tipo RIG1. Son algunos de los primeros sistemas de detección de patógenos. Identifican patrones moleculares dañinos o con un nivel de patogenicidad al organismo. Existen diversos factores que pueden modificar la productividad en los caprinos, y uno de ellos es la parasitosis gastrointestinal por los nemátodos, la cual puede generar pérdida de peso, retrasos en el crecimiento y en situaciones extremas llegar hasta la muerte. En esta ocasión veremos la resistencia que se tiene en los parásitos gastrointestinales. El término resistencia a la enfermedad se usa comúnmente en la forma genética para hablar de resistencia a la infección o como resistencia a las consecuencias de esta enfermedad. En conclusión, es la tolerancia que se tiene de la enfermedad de los parásitos. A continuación, en esta tabla les presento algunos de los genes que están implicados en las modificaciones genéticas para la resistencia de los nemátodos. Encontré varios, sin embargo uno que me llamó mucho la atención es uno de los genes que está más implicado en este mejoramiento, que es el MHDRB1, que su nombre del gen es el complejo mayor de histocompatibilidad. Este gen es uno de los que codifica las cadenas de las moléculas MHC de la clase 2, las cuales juegan un papel fundamental en la respuesta inmune de las cabras. Como les comentaba, los productos de los genes de la clase 1 y 2 son glicoproteínas que presentan péptidos antigénicos. A esta célula T, que es TCR, de los linfocitos CD8 más los citotóxicos y linfocitos CD4. Los genes de la clase 2, que es DRB,
han sido más estudiados y han mostrado más asociaciones consistentes al fenotipo de resistentes a los parásitos, que son los nematodos. Los enfoques actuales han dicho que ponen de lado a este importante gen debido a que los análisis han podido destacar la asociación entre los alelos del MHC y la enfermedad. Depende mucho de la parte de las frecuencias de los haplotipos, ya que mientras la capacidad de discriminar las mutaciones puntuales casuales dependen del grado del desequilibrio del ligamento, que es LD, ya que cuando el LD es alto, pues los alelos en diferentes loci frecuentemente se heredan juntos en la descendencia, y los efectos de los diferentes loci no se pueden desentrañar fácilmente. Bueno, para finalizar, tenemos que las parasitosis y la resistencia parasitaria pues son un problema que repercute en los sistemas productivos caprinos, mayormente en los que pastorean. El conocimiento sobre la resistencia a los caprinos contribuye al mejoramiento genético a mayor velocidad. Esto también pues ayuda a que con el tiempo pues las cabras sean mejor hablando genéticamente, ya que pueden mejorar tanto en carne, en lana y principalmente en la leche. También pues sabemos que las cabras dan quesos, entonces también puede llegar a mejorar su productividad en eso.